La enfermedad renal es una enfermedad que no da síntomas. Para protección del riñón es no automedicarse. ¿Qué tanto tenemos que tomar de agua? La cerveza lamentablemente causa un daño. Si el riñón está afecto, afecta al corazón. Si el corazón está afecto, afecta al riñón. Que ya vas a entrar a diálisis y se acabó tu vida. Hola, bienvenidos a un episodio más de Hablando y Divagando. El día de hoy tenemos la visita de lo que es el doctor Edgar Delgado, especialista en nefrología, donde vamos a conversar todo aquello relacionado a nuestra salud renal, ¿no? Aquellas preguntas que nos puedan surgir, aquellas dudas que tengamos sobre algo tan importante que es en nuestro organismo, ¿no? Como lo son nuestros riñones. Doctor, bienvenido. Hola a todos. Gracias, Carlos, por esta invitación. Bueno, el día de hoy vengo acá a desenmascarar muchos mitos acerca de la salud renal y sobre todo dar una información mucho más clara a toda la que es la ciudadanía orense. Antes de comenzar con estos temas tan importantes, y en realidad son bastante extenso el tema, quisiéramos saber un poco de usted, doctor. Cuéntenos de dónde viene, es de acá de la ciudad de Machala, dónde estudió. Háblenos un poco acerca de usted. Bueno, orgullosamente orense, nací aquí en la ciudad de Machala. En cuanto a mi formación académica, mis inicios, yo tengo el honor de venir del Centenario Colegio 9 de Octubre, el cual es una alma mater de muchos médicos orenses. Asimismo, mi formación superior la hice en la Universidad Técnica de Machala, me formé como médico general. Posterior a esto, hice mis estudios superiores en la Universidad Central de Venezuela, donde me formé como especialista en nefrología. Muy bien, interesante, doctor. Doctor, una pregunta así como rápida, por así decirlo, y perdonará de pronto tal vez la palabra no sea la indicada, pero nos encontramos viviendo en una especie de epidemia silenciosa a nivel renal. ¿Cómo lo ve usted? ¿Acuden bastantes pacientes a su consulta sobre este tema? ¿Cómo lo puede analizar? Bueno, realmente, como su nombre lo dice, la enfermedad renal es una enfermedad que no da síntomas. En los estadios iniciales, lamentablemente, no existe un síntoma clave o específico que nos indica a nosotros: están fallando tus riñones, ten cuidado, señal de alerta como tal. Sin embargo, esto cambia ya cuando están en estadios mucho más avanzados. Pero tenemos que tener en claro que existen grupos que son más vulnerables que otros. ¿Cuáles son estos grupos? Pacientes diabéticos, hipertensos, pacientes obesos, o que tengan ya antecedentes de algunas enfermedades renales por parte de sus familiares. Es decir, más que todo enfermedades autoinmunes, incluso como el lupus, pacientes que tengan ya familiares que estén mismo en diálisis, o que tengan enfermedades crónicas como tal, que te den ese riesgo para tener este tipo de padecimiento, ¿no? Muy bien. Pero bueno, muy aparte del tema de aquellas enfermedades que digamos son hereditarias como tal, ¿no? Aparte de ese historial, ¿hay algunas otras acciones que estemos realizando nosotros de manera particular que contribuyan a destruir nuestros riñones? Es decir, por ejemplo, a ver, si yo en mi familia no tengo antecedentes de temas renales como tal, ¿yo estoy exento ya de una enfermedad renal? Bueno, si nosotros no tenemos antecedentes de ningún familiar que tenga una enfermedad, digamos, autoinmune, algo hereditario o una comorbilidad, diabetes, hipertenso, realmente no es necesario que tú tengas un factor de riesgo para tener una enfermedad renal. Independientemente de esto, también existe lo que son los hábitos. Si tú eres una persona de malos hábitos, es decir, sedentario, tienes una mala alimentación, consumes muchos alimentos procesados, no haces actividad física, esto conlleva a que tú puedas generar otro tipo de enfermedades que afecten al riñón. Enfermedades como cuál, que si no haces ningún tipo de actividad eres propenso a generar hipertensión, propenso a generar un síndrome metabólico que puede desencadenar incluso en una diabetes.
una de las cosas que yo he escuchado, siempre uno escucha a personas mayores a uno y dice, a ver, dice, el principal enemigo para el tema de los riñones es la sal. Ya. ¿Qué tan cierto es esto? La sal siempre ha sido un estereotipo que nosotros hemos tenido, el decir la sal es mala. La sal, o sea, es como todo alimento. Tiene que siempre ser dado a la medida. Es decir, tiene que tener una dosis. El efecto adverso principal de este tipo de alimentos que tengan demasiada sal es la retención de líquidos. No va a ser lo mismo un paciente que tenga sus riñones sanos, en el cual la sal prácticamente no está tan estricta con el consumo de esto, a un paciente que tenga una alteración en la función renal, en donde una ingesta excesiva de la misma va a generar aumento del volumen, es decir, los edemas, genera que haya aumento de la hipertensión arterial, genera que haya mucho más complicaciones a nivel renal. O sea, doctor, para entenderle un poco, la sal no es mala, sino hasta que en algún momento tú ya tienes complicaciones a nivel renal, entonces es allí donde tú tienes que limitar y controlar el consumo de la misma, ¿no? Exacto. Ese es el punto aquí. El punto es de aclararle a toda nuestra comunidad que puedes consumir la sal. La sal se puede consumir, pero sin embargo, el factor clave aquí es la prevención. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como política siempre debemos hacernos al menos un control al año para saber que nuestros riñones están bien. Y de esta manera poder hacer nuestras costumbres cotidianas que de forma habitual, no modificarlas. Pero si nosotros nunca hemos tenido un control y tenemos una afectación renal, esto modifica todo. Incluso en la ingesta de lo que es la sal, la ingesta de ciertos alimentos, todo se va a modificar. Los alimentos ultraprocesados como tal son altos en sodio. Y ya está más que claro, ¿no? Incluso agencias internacionales de salud no recomiendan por ejemplo, el tema de los embutidos y otros productos más ultraprocesados. En nuestra cultura, ¿no? en nuestro país, digamos, o en nuestra región como tal, ¿qué tan arraigado ve usted ese tipo de alimentación? Bueno, lo que pasa es que nosotros hemos adoptado muchas costumbres extranjeras. En estas costumbres, más que todo, son consumir este tipo de alimentos procesados. Características principales de estos alimentos: altos en sodio, altos en ácido fosfórico, incluso altos en glucosa, fructosa, que a la larga, termina ocasionando un daño renal, ¿sí? De manera secundaria, porque estos promueven, más que todo, la obesidad, un síndrome metabólico en los pacientes ya obesos, diabéticos, hipertensos, que su enfermedad no se controle de manera adecuada, lo que desencadena en una falla renal si nosotros no cambiamos el estilo de vida. El tema de la alimentación siempre es algo complejo y es muy arraigado a nuestra idiosincrasia, a nuestra región. Como tal, nosotros siendo una provincia netamente agrícola, bananera por excelencia, por ejemplo, para nosotros el tema de las frutas, a mí desde pequeño mi abuelita me decía, mijo, tómese un juguito de naranja, tómese un juguito de esto. ¿Qué tan beneficiosos en realidad son los zumos, los jugos como tal? ¿Qué es mejor? ¿Un jugo, por así decirlo, un fresco, un jugo, o la fruta, comer la fruta completa? O sea, si te ponen una naranja y un vaso de jugo de naranja, bueno, ¿cuál de los dos es más saludable? O en este caso, pues, ¿cuál de los dos te afectaría más a tus riñones? Bueno, la verdad, ninguno, si nosotros estamos sanos, no tenemos una afectación renal, ninguno de los dos. Es muy diferente comparar un jugo natural que un jugo procesado, ¿ya? Entonces, si vamos a hablar un poquito de eso, tenemos que enfocar en las bebidas, ¿sí? Okay. En las bebidas que actualmente tenemos en nuestro medio. Nosotros vamos a encontrar que existen bebidas energizantes, ¿sí? Y bebidas como cualquier gaseosa. Las bebidas energizantes actualmente para nosotros como nefrólogos son un problema muy importante, ya que estas tienen
ciertos componentes como la cafeína. La cafeína es un estimulante que va a producir que el paciente tenga mayor ganas de orinar, mayor diuresis, nosotros le llamamos, ¿ya? Entonces, esto produce que el paciente se deshidrate. Estas bebidas, ¿cuándo nosotros las utilizamos? Las energizantes, cuando hacemos actividad física, más que todo. ¿Cuál es uno de los problemas más comunes que llegan a mi consulta con el uso de esta bebida? Que se la consume, pero nunca se hacen las reposiciones adecuadas de líquido. ¿Yo qué les recomendaría a aquellas personas que utilizan este tipo de bebidas? Si tú tomas un vaso de bebida energizante, toma 2 vasos de agua. De esta manera, tratas de regular un poco este desequilibrio y evitamos que haya un daño renal. Ahora, si nos vamos por el otro lado, en cambio, las bebidas gaseosas, ¿ya? Enfoquémonos específicamente en las bebidas negras, la cola, que es la más común y la más utilizada por nuestra población general, ¿no? Esta, en cambio, tiene el ácido fosfórico, ¿ya? ¿Qué produce esto? Produce que exista una alteración entre el calcio y el fósforo. ¿En qué termina desencadenándose a nivel renal? La producción de cálculos. Cálculos renales. Verá, si nosotros nos vamos por nuestro medio, nosotros somos una ciudad calurosa. Por lo tanto, somos propensos a los cálculos, porque aquí se deshidrata mucho el paciente, ¿ya? Y si a eso le sumamos este tipo de bebidas, va a tener más riesgo de que formen cálculos. Ok. Y si eso le sumas que tienes ya el antecedente de cálculos, se van a formar con mayor rapidez. Entonces, ¿cuál sería el objetivo preventivo ahí? No sería decirle al paciente, no tomes bebida. Eso estaría mal porque ya un paciente que tiene una costumbre por años es difícil dejarlo. Claro, es difícil modificar, al menos son hábitos de toda la vida. Claro, entonces nosotros, ¿cuáles serían nuestras estrategias como profesionales de la salud? En primer lugar, darle opciones. Ahí viene lo que usted me está diciendo, Carlos. Por ejemplo, darle algún tipo de bebida que tenga gas, por ejemplo, una mineral, una bebida que tenga gas y le podemos poner una fruta. De esa manera le damos un sabor natural a esa bebida y el paciente puede tomarla. Ahora, también le podemos dar la opción a él que si realmente quiere tomar la bebida, la haga solamente en ocasiones especiales, cumpleaños, un matrimonio, algo, pero que no la haga de forma habitual. Claro. Ahora, pero vámonos a lo común, a lo cotidiano. La gente lo sigue haciendo. Eso es una realidad. ¿Yo qué consejo le puedo dar a las personas que toman todos los días bebidas gaseosas? Que al menos una vez al año se haga un control de urea, creatinina y examen de orina. Y que se haga ver por un nefrólogo o por un médico general. De esta manera, si al hacer estos exámenes no hay ningún tipo de complicación, listo, continúas con tus malos hábitos, son malos hábitos. Pero sin embargo, no tienes ya un factor de riesgo, ¿ya? Claro, porque eventualmente si en los exámenes sale algo, entonces incluso hasta el tema de los cálculos, no es lo mismo tratar un cálculo de milímetros de diámetro que incluso con medicación desaparece, que otros que ya son mucho más grandes y toca de ley pasar por quirófano como tal. Exactamente. Por eso que nosotros siempre, el objetivo actual de la medicina moderna es realizar una medicina preventiva antes que una medicina curativa. Pero para eso siempre se necesita informar a la comunidad por qué es importante hacer la prevención, por qué es importante irte una vez al año, por qué es importante siempre estar bajo un control, porque de esa manera disminuyen tus gastos, disminuye tu riesgo de enfermedad, disminuye tu riesgo de que tu riñón se dañe a la larga. Claro. Oiga, doctor, y ya he entrado en el tema de enfermedades. Enfermedades directamente relacionadas con problemas renales, diabetes e hipertensión. Están siendo mal diagnosticadas, mal tratadas, por así decirlo, actualmente. Es decir, no le dan la importancia adecuada. Es decir, a alguien le detectan diabetes y lo que le dicen es simplemente, no tome insulina o algo y ya estuvo.
No. ¿Cómo afecta estas enfermedades? ¿Cómo afecta la diabetes? ¿Cómo afecta la hipertensión a los riñones? Lo primero que tenemos que entender es que a nivel mundial la diabetes mellitus representa casi del 40 al 50% de los pacientes renales, ¿sí? La hipertensión también tiene un porcentaje muy significativo de patología renal. Teniendo en cuenta eso, podemos determinar que estas dos enfermedades son una de las principales causas de que haya un daño renal. Pero esto no solamente se debe quizás a que el especialista que le está haciendo el seguimiento es el que no está poniendo el tratamiento adecuado. También se debe en gran parte al paciente. ¿Por qué? Muchos de los pacientes en la consulta, por lo general, llegan cuando ya está avanzado todo. Llegan pacientes que han abandonado su tratamiento de las diabetes, su tratamiento de la hipertensión por años, porque buscan medicina alternativa. Okay. Es nuestra realidad. Buscan, qué sé yo, evitar tomar el medicamento y buscar una opción natural. Pero lo único que están ocasionando es que esta enfermedad progrese y que a la final va a desencadenar ¿en qué? En un daño renal. Y va a depender mucho de en qué etapa o estadio de la enfermedad renal usted llega al nefrólogo. No es lo mismo un estadio o una etapa intermedia o moderada que una etapa terminal, porque todo el contexto cambia del manejo y terapéutico. Claro, es algo que incluso aquí lo tuvimos nosotros de invitado al doctor Jorge Camaño, que él es especialista en cuidados intensivos, y él hablaba mucho de esto también, ¿no? De que a veces el esfuerzo como tal de diagnosticar, de medicar y todo esto, lo hace el médico como tal, ¿no? Pero hay una corresponsabilidad que es importantísima, en este caso la del paciente, ¿no? Entonces, si el paciente no adquiere primero conciencia de lo que está pasando en su cuerpo y de las consecuencias de mantener ese estilo de vida, entonces, primero hacer eso, ¿no? Conciencia por lo que está pasando. Y lo segundo, pues tratar de modificar también sus hábitos en pro de tener una expectativa favorable de recuperación en sus enfermedades, ¿no? Sea cual sea. Nosotros tenemos en nuestra comunidad, tenemos muchas personas vinculadas al tema deportivo. Ya tengo por aquí, por este escenario han pasado varios atletas, han pasado instructores de gimnasio, CrossFit y todo lo demás, de todas estas disciplinas relacionadas al mundo fitness. ¿Usted ha visto o ha notado alguna complicación como tal con personas jóvenes que por abusar de algún tipo de, no sé, multivitamínico, de algún suplemento como por ejemplo las proteínas, la creatina como tal? ¿Usted ha visto algo relacionado allí? Bueno, lo que sí te puedo decir es que, bueno, nuestra sociedad ha satanizado al mundo fitness, realmente. ¿Por qué? Por el uso de suplementos, ¿ya? Pero hay que sacar ese mito de la cabeza, ¿sí? Hablemos primero de las proteínas, que es algo que actualmente se lo utiliza, ¿ya? Para nosotros utilizar cualquier suplemento, llámese creatina, proteína, ¿ya? Tenemos que hacernos, para partir el uso de esto, un examen renal obligatorio, ¿ya? Para determinar cómo está esa función, cómo está tu orina, y de esa manera parte. ¿Por qué? Porque al utilizar las proteínas, estas van a depender de la dosis que nosotros le administremos a las personas, y depende de lo que la persona quiera hacer. Si quiere ganar masa muscular, quiere ganar más volumen, va a aumentar mayor su ingesta de proteínas. Claro. No va a ser lo mismo una persona que tiene sus riñones sanos y ese riñón se va a adaptar a esa cantidad de proteínas, porque eso lo que ocasiona es que hiperfiltre, que aumente la filtración del riñón, pero ese riñón se adapta. Que a una persona que ya ha tenido un daño renal y nunca lo supo, ¿sí? Antes de comenzar a tomar la proteína. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? No fue la proteína,
Fue el descuido de la persona que nunca se hizo un control para saber que ha tenido un daño renal, cualquiera que sea la causa, ¿sí? Vámonos al otro, la creatina. La creatina también es muy satanizada porque dice, no, me aumenta la creatinina y ya me dañó el riñón. No, una cosa creatina, otra cosa es creatinina, ¿ya? La creatinina por lo general aumenta en la sangre cuando el riñón no funciona y se acumula. Muy claro y simple. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros estamos sanos, no tenemos afectación renal y consumimos la creatina va a producir un producto final que es la creatinina, ¿ya? Entonces, si nosotros nos salen los niveles un poco altos por tomar esto, no es que el riñón no funcione, sino que estamos tomando un suplemento que va a dar un resultado de creatinina alto, pero va a ser un resultado falso positivo. Es decir, no es que el riñón esté fallando, sino que simplemente estamos tomando un suplemento. Porque te estás suplementando y en este caso, pues, si tú tomas creatina, el subproducto, lo que tú vas a eliminar, digamos, de tu organismo es la creatinina como tal, ¿no? Exactamente, o sea, es eso. No es que quizás la creatina está causando un daño en tu riñón. No, está simplemente produciendo su producto final, que es otra cosa muy distinta sería una persona que no se suplementa con creatina, una persona que no hace actividad física, no se suplementa y en los exámenes sale con la creatinina elevada. Entonces ahí ya estamos hablando de un daño renal. Un daño renal. Claro, eso mismo les digo. Si tú no te suplementas y tienes la creatinina alta, por supuesto, hay algo ahí. Pero si tú te suplementas y está la creatinina alta, fácil, quitemos la creatina y si esos valores tienen que normalizarse, claro, porque ya no estás tomando el suplemento. Claro, otra cosa también es que, por ejemplo, dentro de lo que es el mundo fitness siempre hay algo de desconocimiento porque la gente utiliza la misma dosis, por así decirlo, de algo. Es decir, por ejemplo, hablando de la creatina son el scoop pequeñito, que es una cucharita, que son 5 gramos. Y los 5 gramos lo toma el tipo de 1,90 totalmente definido y lo toma el que recién empieza con un índice de masa corporal bastante elevado. Entonces, en este tipo de cosas también se debe de manejar las dosis como tal. Por supuesto, es lo que te dije al inicio, que nosotros para comenzar a tomar cualquier suplemento nutricional, tenemos primero que saber cómo empezó nuestra función renal. Porque si el paciente ya tiene una alteración de la función renal, no quiere decir que ya no va a poder tomar suplementos. Simplemente tenemos que modificar la dosis de acuerdo a la capacidad de su riñón. Porque nosotros nos interesa como nefrólogos no un paciente desnutrido, nada, sino nos interesa que tenga el paciente masa muscular, tenga vitalidad y tenga una vida normal, una vida plena. Y si es atleta, mucho mejor, porque eso nos disminuye los riesgos cardiovasculares de manera significativa y a nosotros nos ayuda a enlentecer más la enfermedad renal. Muy bien. Lo que sucede también es que, a ver, con este boom que hay en redes, en sociales, en TikTok, o sea, tú siempre vas a encontrar a alguien dando un consejo de esto se toma de esta manera. ¿Por qué? No tiene ningún respaldo médico, ningún respaldo en un estudio científico, ni nada, sino porque simplemente a él le funcionó como tal. ¿Cuál es su opinión respecto a esto y a la búsqueda propia de información que realmente valga para las personas que se suplementan, para las personas que entran a un gimnasio y se quieren ejercitar, qué sé yo, por primera vez, o pararon un tiempo y regresan? O sea, ¿qué opina usted acerca de esto, ¿no? De estos influencers que porque a mí me funcionó, eso es lo que hay que hacer. A todos les va a funcionar igual. No. Esa es una pregunta muy común, aunque usted no lo crea, que me hacen en la consulta. Al menos los pacientes jóvenes. Ajá. Porque son los que yo les aconsejo mucho tener una actividad física diaria y se involucren en el mundo fitness. El único suplemento que tiene muchos estudios y mucha validez es la creatina. ¿Ya? Pero tienen que tener en cuenta que cuál es el mecanismo de la creatina, es retención de líquido, ¿ya? Uh-huh. Entonces no se vayan a asustar si quizás en vez de bajar, subes de peso, es porque retienes líquido. Pero posteriormente la terminas de consumir
y debería normalizarse todo. Claro, se habla de que la creatina lo que hace es una retención de líquido intramuscular, ¿no? Entonces lo que hace que te veas un poco más grande. Por así Exactamente. decirlo, ¿no? Y que generes pues también ese tema, ¿no? De que llegas al gimnasio supuestamente para bajar de peso, pero te das cuenta que te ves en charote, ¿no? Sí. Claro. Entonces son cosas que, como digo, o sea, el desconocimiento, y a veces uno, cuando recién llega a un gimnasio, ve ese tipo de cosas, o lee o lo ve en redes sociales y ya lo toma como una verdad, digamos, de parte de quienes hablan. Lo que pasa es que esto deslumbra, la verdad. Deslumbra a quienes vean. Si tú te vas a un gimnasio, ves a una persona que le ha dado resultados, su manera de entrenar y de suplementarse, uno piensa que la experiencia de él va a ser la misma que yo voy a tener. Pero tenemos que ver que todo tiene que ser individualizado. ¿De qué va a depender esto? Va a depender de cómo tú te alimentes, de qué tiempo tú te dediques a hacer actividad física, ¿sí? Okay. Y qué es lo que tú vas a tomar de suplemento. Si tú no haces actividad física extrema, ¿para qué vas a requerir proteínas y creatina? Pero en cambio, si tu ejercicio es realmente focalizado para ganar masa muscular, lo puedes usar. Pero como te digo, lo voy a recalcar por tercera vez, siempre un previo control de la función renal. Ok. Otra cosa que afecta directamente a los riñones como tal, los medicamentos, ¿no? Entonces, y más que nada, la automedicación, que es lo peor que nosotros podemos hacer, y lo que normalmente más se practica en nuestra sociedad, porque a veces, a ti te duele algo, oye, me duele esta vaina, ándate a la farmacia y cómprate esta nota, o sea, o si no te vas a la farmacia y le preguntas al dependiente de la farmacia, mire, me duele la cabeza, me duele aquí, me duele acá, ¿qué me tomo? Entonces, una de las cosas que afecta a la salud renal como tal es la automedicación. Y una de estas, principalmente el tema del ibuprofeno. ¿El exceso de ibuprofeno te puede llevar a ti a desarrollar un daño crónico en tus riñones? Bueno, esto realmente es una lucha constante. Ahora se viene el mes de marzo, que es el mes del riñón, ¿sí? Entre una de las reglas de oro que hay ahí para protección del riñón es no automedicarse, ¿ya? Uno de los medicamentos que producen mucho daño renal a largo tiempo son los AINES. En los AINES se incluyen ibuprofeno, diclofenaco, ketorolaco, todos estos medicamentos que son para el dolor. Pero tropicalicémoslo. Vámonos aquí a Machala. Nosotros somos una ciudad bananera, en donde realmente el trabajo físico de nuestra población es extrema y los dolores musculares son comunes. Entonces aquí es muy común que todas las personas se automediquen y sobre todo tomen ibuprofeno, diclofenaco a pasto, sin una previa receta o sin que alguien le haga un control. Lamentablemente, en mi experiencia profesional, he tenido que ver pacientes que se automedican años, se automedican meses. ¿Y qué desencadena esto? Y que existe un daño renal irreversible e incluso lleguen a diálisis. Entonces, ¿yo qué les recomendaría a todos los oyentes que tienen dolores musculares que acudan a su médico? Acudan al médico para que le den un manejo mucho más orientado y evitar complicaciones renales, que realmente, aunque se le dé poca importancia, esto te puede llevar a diálisis. ¿Medicamentos como cuáles? A ver, un medicamento de uso común que uno diga, tómate nomás y ya está. O sea, ibuprofeno. El ibuprofeno y el diclofenaco es lo que más tomamos. Un medicamento que tiene diclofenaco, doloneurobión. No estoy diciendo que el medicamento es malo, sino que la combinación y tomar el medicamento por un año o por meses sin que un médico te lo haya recetado o te haya indicado, eso es malo. El medicamento no hay que satanizar el medicamento. Es que hay gente que, por ejemplo, realiza una actividad física y ya tienes algo de cargas, qué sé yo, a nivel lumbar y dice, yo me pongo un ibuprofeno y ya está. ¿Yeah? Pero lo que sucede es que, poniendo como por ejemplo,
el trabajo pesado de alguien en la agricultura, digamos. Entonces esta persona, ese malestar lo va a tener hoy, lo va a tener la semana que viene, lo va a tener la siguiente y la siguiente, porque son trabajos exigentes a nivel físico. Es trabajo forzado. Ya, entonces, y si cada vez tú que te sientes mal, tú le tienes fe a este medicamento, estás causándote Estás causando un daño. Estás causándote un daño. Y sobre todo si lo tomas todos los días sin parar. Al tomar todo este medicamento por un mes sin pararlo, ya tienes un riesgo de hacer un daño renal. A su consulta llegan personas con esta historia, digamos. Yo tomo como, por ejemplo, hay gente que incluso, por ejemplo, hasta el complejo B dicen que es malo tomarlo durante largo tiempo. Y hay gente que tiene en su casa, tiene su botiquín y tiene su frasco de complejo B de 200 cápsulas y es a diario. Mira, déjame decirte que es lamentable, para mí es lamentable que esto sí sea algo muy cotidiano en la consulta. Algo muy cotidiano que muchos pacientes vengan consumiendo algunos de estos medicamentos que hemos hablado. Y muchos de ellos, como te le he dicho, pueden llegar ya incluso a tener un daño renal ya irreversible. Que aunque llegan a nosotros y nosotros que querramos hacer todo lo posible como nefrólogos, porque nuestro objetivo es eso, ayudar, ya nos limita. Nos limita a nuestro trabajo, nos limita a todo. ¿Y por qué? Por automedicación. Ya entrados en este tema, ¿no? Hablamos en algún momento de que ustedes están centrados en el tema de la prevención. Hablamos de que pasamos también, o mejor dicho, dejamos en evidencia de que a veces no es necesariamente el esfuerzo que pone el médico como tal en tratar de curar, por así decirlo, una enfermedad, sino también la falta de voluntad que hay del paciente. Ahora, cuando ya todo esto sucede y llegas a una etapa de diálisis como tal, en el que tú ya tienes un tema crónico de tus riñones, ¿cómo cambia la vida de un paciente cuando ya está en esta etapa? Bueno, ¿cuál es su expectativa de vida? ¿Qué tan complicado es? Bueno, empecemos por ahí, porque también quiero andar también. Verás, diálisis es un tema muy bonito. Yo les digo a todos mis pacientes, anteriormente se decía que diálisis era muerte, que ya vas a entrar a diálisis y se acabó tu vida. No, diálisis es esperanza. Eso sí me gustaría que de esta entrevista decirle a toda la comunidad que un paciente que entra a diálisis es aquel paciente que tiene una nueva esperanza de vida. Tiene nuevos objetivos, nuevas metas, ¿sí? ¿Por qué? Un paciente que entra en diálisis, ¿qué es lo que se le pide? Que tenga una mejor calidad de vida, un estilo de vida diferente al que lo llevó a diálisis. Si fue sedentario, tiene que salir a caminar. Si fue alcohólico, fumador, tiene que dejarlo de hacer. Si fue hipertenso y diabético mal controlado, ahora sí tiene que dedicarse a controlar su enfermedad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no solamente es la diálisis. El paciente en diálisis también se infarta, también le da eventos cerebrovasculares, le da otras complicaciones que se pueden agregar si el paciente continúa con su mal estilo de vida. Y no va a depender de la diálisis. Va a depender del cómo el paciente se maneje su estilo de vida. En cuanto a la supervivencia, va a depender del paciente. Por eso es que nosotros decimos que para que un paciente en diálisis le vaya bien, depende de 3 cosas. 1, del médico nefrólogo que esté ahí a cargo de él. 2, del familiar que lo cuide y que esté pendiente de él. Pero la más importante va a depender del paciente. Si el paciente tiene un buen acoplamiento o no a las indicaciones que nosotros le damos. Y él es el pilar fundamental para que todo esto ruede. Porque si él no rueda, él no hace las cosas, ni por más que uno como especialista esté ahí, el familiar esté ahí, no vamos a ir adelante.
Bueno, continuando con el tema de la diálisis como tal y en su experiencia como profesional, ¿alguna anécdota, algún caso de algún paciente que a usted le haya marcado, que le haya gustado, digamos por así decirlo, su recuperación como tal? ¿Tiene tal vez alguna anécdota que nos puedas contar? Bueno, entre las anécdotas hay muchas realmente, pero siempre las anécdotas más que todo son en aquellos casos difíciles. Para mí una de estas ha sido en los pacientes jóvenes, más que todo, que 16, 15 años, que muchas veces ellos presentan enfermedades autoinmunes. Hombre, con lupus, mal pronóstico lamentablemente, un mal pronóstico. Y eso si le sumas otras complicaciones como es una vasculitis, una inflamación de los vasos, el pronóstico viene a mal, ¿ok? Entonces, estos suelen progresar tan rápido que inclusive hasta en 48 horas el paciente puede fallecer. Muchas veces el actuar de nosotros como nefrólogos, al dar un tratamiento, iniciar una diálisis de manera oportuna, no tardía, cambia el panorama. Y he tenido la experiencia que al hacer un manejo mucho más rápido, no esperar un examen concreto, sino actuar basándonos en la clínica, en la experiencia, se ha logrado salvar vidas. Se ha logrado ver que el paciente se vaya caminando del hospital y con una sonrisa y que llegue al lado de su familia. Lo importante también de esto, ¿no? Se lo habló también hace poco, ¿no? El detectar relativamente a tiempo, ¿no? Exactamente. Saber detectar a tiempo una enfermedad. Doctor, una pregunta así. Con respecto al tema, uno de pequeño siempre le decían, para que no tengas problemas en tus riñones tienes que tomar agua. Y en la casa era, ya tomaste agua. A cada rato, ¿no? ¿Qué tan cierto es esto? ¿El agua es beneficiosa? ¿Qué tan beneficiosa es? Que sabemos que es beneficiosa como tal. Ya. Pero como todo en la vida, ¿un exceso es malo también o no? Bueno, englobemos todo lo que hemos hablado hasta ahora. Uh-huh. El agua es vida. Eso es claro. El agua nos ayuda mucho a los riñones. Pero nosotros, ¿qué tanto tenemos que tomar de agua? Eso es una pregunta muy enigmática. Pero lo que sí te puedo decir que va a depender de las actividades que tú hagas. No es lo mismo un deportista, una persona fitness, que una persona de oficina, que es más sedentaria. Uh-huh. La persona fitness, si toma suplementos, si toma alguna bebida energizante, como te dije, tiene que tomar mucha más agua, ¿ya? Pero a diferencia de una persona promedio, que somos de oficina, que no hacemos mucha actividad, por decirlo así, tiene que tomar alrededor de 1,5 litros a 2 litros, ¿sí? Pero esto cambia a una persona renal y dependiendo de cuál es la causa de su enfermedad renal. No va a ser lo mismo una persona que la causa renal de él sea por cálculos o por una enfermedad renal poliquística, en donde estos pacientes por lo general orinan. Entonces ellos pueden tomar agua como una persona común y corriente, ¿no? Okay. A diferencia de una persona que su causa renal fue diabetes e hipertensión, los cuales por el daño de esta enfermedad metabólicas hacen que orinen menos. Entonces ellos tienen que tener mayor restricción de líquidos. Independientemente de la cantidad de líquidos que se ingiera, la diabetes y la hipertensión te hacen orinar menos. Menos. Entonces, en ellos, si orinan menos, toman menos. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta en un paciente renal. Si no eres renal, va a depender de las actividades que tú hagas. Pero si eres renal, va a depender de la causa que tiene tu enfermedad renal. Sí. Ah, muy bien. Yo recordaba, haciendo memoria de todas estas cosas, cuando, por ejemplo... conocimiento de nuestros padres, de nuestros abuelos, decían, ¿tienes cálculos renales? Decía, tómate una cerveza y ponte a brincar en las escaleras de la casa, le decían. El consumo de bebidas alcohólicas, de cerveza y como tal, ¿te afecta también a nivel renal?
Bueno. ¿Te puede conllevar el exceso de bebidas alcohólicas en sí a desarrollar una patología renal? Verás, la bebida alcohólica, en primer lugar, hay que decirle, entre ese mito yo lo he escuchado. Algunas personas dicen, tómate una cerveza porque eso cuida tus riñones. Eso es falso. La cerveza lamentablemente causa un daño. Este tipo de bebida tiene un mecanismo de acción como un diurético. Hace que comiences a orinar más. Y recuerda que cuando estás tomando no vas a tomar agua. Sigues tomando la misma bebida y esto no te va a hidratar. Esto lo que va a hacer es que tú sigas deshidratándote más. Claro, te dice bebida de moderación, pero... Claro, eso no es moderación nunca. Entonces sigues tomando, te sigues deshidratando. Y si eres un alcohólico crónico que tomas todos los días, vas a vivir en constante deshidratación. Y de ahí viene lo que hemos hablado. Si te deshidratas y no tomas agua de manera adecuada, ¿qué va a pasar? A la larga, tu riñón es el que va a sentir eso. Vas a tener un daño renal, independientemente del hígado. Si no, esto va a causar un daño renal por deshidratación. Ahora, secundario a esto, el alcohol también afecta a la hipertensión. Pacientes alcohólicos, por lo general, hace que su tensión arterial no sea controlada. Entonces, ellos viven hipertensos. Y de manera secundaria, la hipertensión afecta al riñón. Es decir, por donde tú quieras que lo veas, una bebida alcohólica te va a afectar al riñón si lo tomas de manera, o sea, crónica, sin mesura. Lo tomas, te afecta al riñón. Siendo ya un bebedor bastante recurrente, entonces llega un momento de que si no es por el lado de la hipertensión, si no es directamente a nivel renal, pero te va a afectar. Te va a afectar. ¿No? Hablamos de que todas estas enfermedades relacionadas con los riñones, lo mencionó usted al inicio de la entrevista, que son enfermedades silenciosas. Pero en algún momento te empiezan a dar, vas a tener síntomas, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué síntomas desarrollan, digamos, en una primera etapa una persona que empieza a tener problemas en sus riñones? Bueno, mira, uno de los primeros síntomas que nosotros vemos en la consulta, sobre todo en pacientes diabéticos y hipertensos, que te dije que son los más comunes que hacen enfermedad renal, son los edemas. Se les comienzan a hinchar las piernas, van a ver la orina, que la orina está espumosa. A mí me dicen, por ejemplo, doctor, yo veo que la espuma sale cuando orino. Bajo la taza del baño y bajo el agua y sigue la espuma ahí. Eso ya es una señal. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que le digo a mis pacientes? Bueno, veamos si en verdad es de la orina, si en verdad es del riñón la proteína. ¿Le pusiste algún detergente ahí? No, doctor. ¿Orinaste fuerte con el chorro? No, doctor, normal. ¿Bajaste la válvula y seguía la espuma ahí? Sí. Entonces, posiblemente que sea causa renal. ¿Qué deberíamos solicitar? Un examen de orina. Examen de orina, ese nos va a decir qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Ese sería otro síntoma. La presión arterial va a estar mal controlada. Va a haber picos hipertensivos, te dan un medicamento y otro y no pueden controlártela. Entonces eso quiere decir que posiblemente el riñón también esté afecto ahí. Si usted tuviera a un paciente, llega a su consulta un paciente renal y usted ya lo diagnostica con un daño severo, digamos así, ¿no? Un daño crónico, ¿qué le diría usted a él? No, porque imagínese en ese momento llegar y enterarse, tengo que hacerme diálisis y con todo lo estigmatizado que es la diálisis, porque la diálisis claro. La gente lo menciona y se asusta, ¿no? Entonces, ¿qué le diría usted como profesional? Bueno, me ha tocado. Realmente es algo que muy cotidiano en nosotros como nefrólogos, ver este tipo de pacientes. Lo primero que nosotros como especialistas tenemos que hacer es ponernos en el lugar del paciente y explicarle. El paciente lo va a entender. Si tú le explicas de una manera sencilla qué es lo que va a pasar, por qué se le va a hacer el tratamiento y cuál es el objetivo. Siempre el objetivo de diálisis va a ser
mejorar la sobrevida del paciente, hacer que viva más años y que viva mejor. Eso es el objetivo de la diálisis. No es que quizás se le cause un daño. Ahora, cuando un paciente me llega a la consulta y es un paciente joven o añoso que está en estadios iniciales, lo que siempre yo les trato de decir es que existe la remisión renal. Ellos me dicen, remisión, doctor, es decir, voy a curarme del riñón. No, le digo, no. Remisión no es que te vas a curar. Remisión es controlarte tanto tu enfermedad renal que llegues a un punto que tu riñón va a irse, por decirlo así, dañando o desgastando a un punto que lo hace un riñón normal. Ya que entendamos que a partir de los 40 años, nuestra función de filtración disminuye un ml por año a partir de los 40 años. Es decir, si tenemos, por darte un ejemplo, 90 a los 40 años, a los 41 voy a tener 89, 88. Así progresivamente. Es un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, el objetivo es eso. El objetivo es que se enlentezca a tal punto que una persona normal. Entonces, yo eso considero remisión. ¿Y eso cómo lo hacemos? Lo hacemos siempre con un manejo multidisciplinario. Cardiología, diabetología, nutrición, psicología. Era algo psicología, porque es muy importante aquí. La salud mental de un paciente renal siempre tiene que ser primordial. Porque esto, como te expliqué, no es una noticia delicada, no es una noticia suave, es un cambio, un estilo de vida. Pero todo es posible. Pero esto, como te lo dije anteriormente, depende del profesional, cómo acoja al paciente y cómo se le explique. Porque para que un paciente tenga el acoplamiento de la enfermedad, se adapte al tratamiento, tiene que tener confianza. Y esa confianza la ganamos a través de ¿cómo? A través de brindarle a nosotros una amistad. Y siempre, claro, siempre con el conocimiento ante todo y claro, diciendo... Y un grupo multidisciplinario. Exactamente. Que aborden lo que usted dijo, todo, hasta el tema psicológico. Como tal. Exactamente. Por eso es que la medicina tiene que ser basada en evidencias y multidisciplinaria. Para que el único beneficiario sea el paciente. Ok, doctor. Bueno, doctor, para terminar, de pronto, si alguien se interesa en alguna consulta con usted, nos puede dar su número de contacto, de pronto sus redes sociales o de pronto en el lugar en el que trabaja. ¿Cómo lo pueden contactar? Claro, con gusto. Me pueden contactar a través del número telefónico 0969-073905. Mis redes sociales, doctor Edgar Delgado, _nefrología. Asimismo, también en TikTok estoy como Edgar Delgado, nefrólogo, y actualmente en la Hospital Rodríguez también doy la consulta donde vamos a estar gustosos en brindarle una atención con calidad y calidez, que es lo que nosotros nos enseñaron. Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. La verdad, nos ha despejado bastantes dudas, ha sido interesante y bueno, ustedes espero que en realidad esta entrevista les haya servido de mucho y si tienen de pronto en su núcleo familiar algún paciente, alguna persona que está pasando por estas situaciones de carácter renal, pues sepan que no es el fin, ¿no? De que hay alternativas y que de la mano de profesionales como tal se puede llevar una excelente calidad de vida. Les agradezco por el tiempo dedicado a esta entrevista. No se olviden de compartir pues, esta información, esta entrevista, de interactuar en nuestras redes sociales. Esto ha sido un episodio más de Hablando y Divagando. Muchas gracias. Chao. El tema de sobrevivir con un solo riñón, ¿cuándo llega? No, verás, es que depende del monorreno. El monorreno vive normal, sino cuál es lo que pasa. Una de las complicaciones del monorreno, se hacen hipertensos. ¿De ley? No todos, pero es una norma. ¿Por qué? Lo que pasa es que tú tienes dos riñones, los dos riñones filtran una cantidad de sangre, cada uno. Ya, digamos que nosotros filtramos 6 litros, por decirte. Entonces este filtra 3 y este 3, ¿ya? Tú le quitas uno, ¿a quién se le va a ir todo?
a este. Entonces fisiológicamente, ¿qué tiene que hacer? Aumentar de tamaño. ¿Sí? Aumentar de tamaño. Pero la sangre tiene que distribuirse para este riñón. Entonces, ¿este riñón qué va a hacer? Va a secretar hormonas para hacer que la presión dentro del vaso aumente. Ahí es que los hace hipertensos. Porque lo está regulando. Lo está regulando para que llegue toda la sangre a ese riñón. Pero si esa persona es fumadora, sedentaria, le aumentas la presión. Recuerda que la presión arterial depende de dos cosas: del corazón, que da el gasto cardíaco, y de la elasticidad del vaso. ¿Sí? Si ese por decirte, es un añoso, ya 50 años. Sedentario, fumador, diabético, ese vaso va a estar como una piedrita. Todo va a estar calcificado. Eso se llama esclerosis, va a estar duro. Entonces eso le sumas esa hormona que va a hacer que ese vaso se contraiga. Eso va a estar como una manguera de presión, lanzando a chorro. Sí. Entonces ahí es que se hacen hipertensos. Hay un tema que me gustaría hablar mucho, que actualmente está pasando aquí en la provincia, que es el síndrome cardiorreno-metabólico. Es un tema poco conocido. ¿Qué es eso? Hipertenso, diabético y obeso con daño renal. ¿A cuántos gorditos no has visto hipertensos diabéticos que el riñón tiene ya afectado? Hay mucha gente. Bueno, y niños. Y niños. De eso sí. Niños diabéticos Sí. tipo 1 que están gorditos y ya son hipertensos y ya tienen afectación renal. Y lo que pasa es que más que todo es por como te digo, no tener un control adecuado de manera oportuna es una de nuestras, como nefrólogos, es uno de nuestros principales problemas. Porque si nosotros nos hiciéramos controles de forma anual, supiéramos, no, mira, estás afectando tu riñón. Ya estás en estadios iniciales. Podemos actuar. Podemos hacer miles de cosas, maravillas, Claro, sinceramente. Pues es que tú ya tienes, al tener un control, ya tienes, por ejemplo, un historial como tal, ¿no? Y si el año pasado tú estabas, qué sé yo, digamos, bordeando el límite, y del lado de acá, al siguiente año estás ya ligeramente pasando el límite, entonces ya significa que ahí hay algo, ¿no? Entonces, claro. El mejor examen que siendo para los riñones y la orina. No, claro, la mejor, son dos. Siempre es combinación: urea, creatinina y el examen de orina. ¿Por qué la creatinina la utilizamos como un biomarcador de la función renal? ¿Ya? Ese es el más económico a nivel mundial. En primer lugar, se lo utiliza por lo que es económico, ¿ya? Aunque no es específico en todas las personas. Porque la creatinina depende del músculo, de la masa muscular de la persona. No va a ser lo mismo una persona atleta que va a tener los niveles de creatinina más altos fisiológicamente porque tiene más masa muscular que una persona delgadita, desnutrida, que va a tener menos masa muscular y sin embargo, a pesar de tener niveles adecuados de creatinina, puede ser que los tenga altos y tenga afectación renal. O una persona que sea amputada, ¿ya? Que tenga una pierna menos y que tenga niveles normales, puede ser que ya sea un paciente renal, porque tiene una pierna menos. Claro, tiene menos, o sea, superficie corporal. Los parámetros como tal, como cuando en un examen te dice hasta tanto, pero habla dentro de... son límites generales. Y de ahí ya tiene que ver el tema más específico, la edad, la altura, el índice de masa corporal y demás. Exactamente. Me dijo alguna vez mi tutor, un gran colega, ahí viene la magia del nefrólogo. Sabe identificar esas cosas finas para poder tú dar un tratamiento oportuno y evitar que progrese la enfermedad. El riñón es ¿qué será? El órgano que está más, como que sé que todos los órganos trabajan con el corazón, pero está muy, muy súper ligado al corazón. El riñón, es como que... Verás, existe, actualmente se está hablando riñón-corazón. ¿Ya? Si el riñón está afecto, afecta al corazón. Si el corazón está afecto, afecta al riñón. Ambos están relacionados muy súper íntimamente. Están relacionados los dos. ¿Por qué? La mayoría de personas piensan que el que maneja las tensiones es el cardiólogo. En parte puede ser sí. Pero lo que no saben que cuando ya algo está complejo con la hipertensión es el que va a manejar es el nefrólogo la presión arterial. Porque todos los medicamentos, ¿a dónde actúan? En el riñón. En el riñón. Todos los medicamentos actúan en el riñón.
Inclusive las moléculas actuales, que son el boom para proteger el riñón, para proteger el corazón, actúan a nivel renal. ¿Y cuál es el objetivo de todas estas moléculas? Uno, disminuir la hormona que te digo que el riñón va a producirla, claro, para que ya no siga produciendo que los vasos se estrechen y que aumente la presión. Entonces la regula. Otro, haciendo que orines más, para de esa manera liberar presión. ¿Yo qué te dije? Que la presión arterial depende del volumen que el corazón lance y del vaso. Tú le quitas volumen y dejas que ese vaso no se estreche, mejoras la tensión. Claro.